Hola, bienvenidos a este hermoso canal de crochet. En el video del día de hoy les voy a enseñar a tejer estos lindos aretes. Como siempre les digo, pueden elegir el color de su preferencia para tejerlo. A continuación los materiales y luego el paso a paso. Entonces los materiales, mira, vamos a utilizar este colorcito verde. Es de algodón número 6. Voy a utilizar agujeta 0.75, tijeras, pinza, base para el arete, estas piedras, pegamento para pegar las piedras, pero si tienen la aguja con un hilo muy parecido pueden coserlo. A mí me gusta más coserlo, pero no tengo. Entonces vamos a utilizar endurecedor un poquito, este que siempre utilizo. Así que vamos con el paso a paso. Comenzamos con un nudito, un lacito de inicio, miren, así. Entonces vamos a tejer 15 cadenitas, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 18, no 15, 18 cadenitas. Cerramos aquí, punto deslizado, una cadenita para subir y ahora vamos a hacer 32 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y vamos escondiendo esto. Seguimos tejiendo y volvemos ahora. Entonces tenemos 32 medios puntos. Podemos moverlo así los puntos para que nos dé bien. Entonces cerramos aquí. Vamos a agarrarlo bien, que se agarra un hilo. Entonces vamos a subir con una cadenita y vamos a repetir los 32 medio puntos nuevamente, así, encima de lo demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos tejiendo y volvemos ahora. Completamos los 32 medio puntos. Entonces en el primer medio punto cierro con punto deslizado. Entonces queda más firme, más rellenito, se ve más bonito. Entonces ahora vamos a hacer 1, 2, 3. Esto representa un punto alto. 2 cadenitas de separación. Entonces vamos a hacer punto por punto, punto alto. Llevo un punto alto. Me enfoca bien. 2 cadenitas en el próximo medio punto. Un punto alto. 2 cadenitas. El próximo es aquí. Entonces, en cada medio punto vamos a poner un punto alto, división de 2 cadenetas y llevo uno, que este va 2, 3, 4, 5 y son 16 puntos altos con una lazada
y 2 cadenetas de división. Entonces seguimos tejiendo y volvemos ahora. Para no tejer del lado al revés el diseñito, lo que voy a hacer es hacer punto deslizado hasta llegar aquí. Así que giramos el trabajo para hacer punto deslizado. Así. Vamos a colocar un poquito. Así. Así seguimos. Entonces llegamos aquí y ahí ponemos el punto deslizado así, entrando por la cadenita para que quede firme. Entonces vuelvo otra vez y estoy del lado derecho. Miren, hasta lindo se ve el detalle en caso de que uno quiera hacer algo más sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a subir con 3 cadenetas para hacer punto alto. Aquí. Vamos a hacer 5. Ya va 1, punto alto, que son 2 de este y 3 de este espacio. Entonces aquí, en este punto, vamos a hacer 2 puntos altos. Entonces aquí 3 puntos altos. Que va formándose un pequeño relieve. Entonces, en este punto, volvemos otra vez, aquí adentro, vamos a tejer 2 puntos altos. Entonces 3 aquí. Llevo 2, 3 puntos, vuelvo aquí. Se va quedando así, en relieve. Entonces aquí, repito de nuevo. Aquí, punto alto. 2 puntos altos. Luego aquí 2,
en este espacio 3 y así voy a seguir. Miren cómo va quedando, así que queda. Voy a adelantar un poquito más para que lo vean cómo va quedando. Volvemos ahora. Entonces terminamos aquí con 5 puntos. Vamos a hacer el nudito, ya lo hice aquí. Cortamos y escondemos. Ahora vamos a pegar la perlita. Lo pueden coser o pegarle con un silicón. Vamos a buscarla. Entonces primero pongo uso un alfiler, una aguja, lo que sea que tenga. Y luego un poco de pelo, lo agarro para que no se ruede. Y un poco de glue, o lo que sea que ustedes tengan. Y así lo voy intercalando de color. Entonces así lo van a seguir haciendo. Hay que irle quitando eso que se va poniendo aquí. Entonces después que seque bien, vamos a endurecer. Continuamos pegando las perlas o las piedras que ustedes tengan. Miren, aquí está. Ahora vamos a endurecerlo, vamos a empaparlo. Este es lo mismo que preparo, pero transparente. Es lo mismo. Entonces lo empapamos ahí para que quede bien firme. Podemos mojarnos los dedos. Bueno, miren ya. ¿Qué les parece? Ya está endurecido. Si ven que queda alguna cosita así del endurecedor, que es un pegamento, entonces ustedes con agua, un poquito de agua o un pincel, lo mojan nuevamente hasta las piedras, no importa. Esto es para que absorba ese, vamos a decir, plástico que queda, ya sea atrás también o adelante. Entonces ahora terminamos el proyecto. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Te animo a que te suscribas si aún no lo has hecho. Le dé me gusta si así lo desea y comparta este contenido. De esa manera me vas ayudando para que mi canal siga creciendo.
Entonces espero que le haya gustado el tutorial del día de hoy. Nos vemos en una próxima. Bye bye.